$10,000 para que finjas ser mi novio por una semana. Tú pareces alguien que necesita dinero. Tenía una semana para demostrar que tenía un novio, o lo perdía todo. Así que tomé los últimos $10,000 que me quedaban y se los ofrecí a un mecánico extranjero que encontré en la calle. Él era hermoso, demasiado hermoso, y parecía necesitar dinero. Durante esa semana, el mecánico pobre me hizo sentir más rica de lo que cualquier dinero podría comprar. Hasta el día en que apareció en la cena de Navidad y descubrí quién realmente era. El sobre pardo pesaba en el bolsillo interior del saco de Milena, como si contuviera plomo, y no papel. Eran las 3 de la tarde de un martes gris en Nueva York, y el viento cortante que subía por la Quinta Avenida parecía conspirar contra ella, empujándola de vuelta a la realidad que intentaba desesperadamente evitar. Se apretó la tela del saco contra el pecho, sintiendo el volumen rectangular de los billetes. $10,000. No era solo dinero. Aquella pila de billetes representaba la liquidación final de todo lo que quedaba de dignidad y seguridad en su vida. Era el collar de perlas de su madre, vendido esa mañana en una casa de empeño de reputación dudosa. Era el saldo a cero de su cuenta de ahorros. Era el fondo de emergencia que debía salvarla en caso de que la Galería Fontaine, el último vestigio del legado de su padre, fuera devorada por los tiburones inmobiliarios. Roberto, con su sonrisa de dientes demasiado blancos y alma demasiado pequeña, había sido claro en el almuerzo del día anterior. La cláusula del contrato era irrefutable. La galería necesitaba una gestión familiar estable para renovar el seguro e impedir la ejecución de la deuda antes de Año Nuevo. En términos prácticos, y en el lenguaje viperino de Roberto, esto significaba que una mujer soltera y endeudada era un riesgo de inversión. Él quería la galería, o quería a Milena como un trofeo en su brazo para salvar el negocio. El chantaje emocional era tan sutil como un martillazo. Ella tenía una semana para probar que tenía un compañero, un futuro, una estabilidad, o perdería el techo y la historia de su familia. Milena se detuvo frente al reflejo de un escaparate. Sus ojos estaban hundidos, el maquillaje luchando por ocultar las noches sin dormir. Necesitaba un milagro, pero, a falta de intervención divina, había decidido comprar una solución. El plan era insano, nacido de la desesperación de las 3 de la mañana. Contratar a alguien, un actor, un modelo, cualquiera que pudiera vestir un traje, sonreír en las cenas adecuadas e intimidar a Roberto con una presencia masculina que gritara protección. Pero las agencias de acompañantes de lujo pedían el triple de lo que ella tenía. Quedaba el azar, quedaba la locura. Caminó sin rumbo hasta la orilla de Queens, donde los talleres mecánicos y los galpones industriales reemplazaban el glamour decadente del centro. Su coche, un sedán viejo que tosía humo negro, eligió ese exacto momento para morir. El motor se atascó, tembló y se silenció. Milena golpeó la frente contra el volante, conteniendo las lágrimas. Era el universo riéndose de ella. Salió del coche, el vapor subiendo del capó, y miró a su alrededor. Había un taller en la esquina, con la puerta enrollable medio abierta, y había un hombre. Él no estaba dentro del taller, sino en la acera lateral, inclinado sobre el motor abierto de un coche deportivo vintage que parecía haber visto días mejores. El hombre estaba de espaldas. La camisa de lino, que antaño debía haber sido blanca, ahora estaba manchada de grasa negra y sudor. Maldecía en voz baja, en una lengua gutural y rítmica que Milena no reconoció, mientras usaba una llave inglesa con una fuerza que hacía que los músculos de sus brazos y espalda se tensaran bajo la tela fina. Zayn al-Hamad se pasó la mano por la frente, dejando un rastro oscuro de aceite sobre la piel bronceada. Estaba furioso, pero paradójicamente era la primera vez en meses que se sentía vivo. Había huido del Hotel Plaza 2 horas antes, escapando por la salida de servicio de la cocina, mientras sus guardaespaldas, la Guardia Real de Sara, discutían protocolos de seguridad en el vestíbulo. Necesitaba respirar.
Necesitaba algo real. El coche, una reliquia que había comprado impulsivamente en una subasta anónima esa mañana, se había averiado a 3 kilómetros del garaje. Perfecto. Un problema mecánico él podía resolver. Problemas de Estado, tratados de comercio y un padre rey exigiendo que regresara al desierto para un matrimonio político con una prima que no veía desde la infancia, eran cuestiones que ninguna llave inglesa arreglaba. El motor del clásico era terco, sucio, complejo. Sainz sonrió sintiendo el olor a gasolina y libertad. Él no era Su Alteza Real, el príncipe heredero, el halcón de Oriente. Allí, él era solo un hombre intentando hacer funcionar una máquina. «Con permiso». La voz femenina lo sacó del trance. Sainz se volteó despacio, limpiándose las manos en un trapo inmundo. La mujer parada a 2 metros de distancia parecía un pájaro asustado a punto de volar. Era bonita, notó él inmediatamente, pero de una belleza cansada, tensa. Sus zapatos de tacón estaban empolvados y ella sostenía el bolso contra el cuerpo como si fuera un escudo. «El taller está cerrado, si es lo que busca», dijo Sainz, su voz saliendo más ronca de lo habitual, el acento británico de su educación en Oxford enmascarado por el cansancio. Esperó que ella lo reconociera. Siempre sucedía. La mirada de asombro, la reverencia torpe, la petición de una selfie. Pero los ojos de ella solo barrieron su ropa sucia, la grasa en el rostro, el coche desmontado. «No quiero arreglar mi coche. Es decir, se averió ahí atrás, pero no es eso». Milena tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que le dolían las costillas. Miró a aquel hombre, alto, hombros anchos, una mandíbula que parecía haber sido esculpida en granito, ojos oscuros y penetrantes que la evaluaban con una inteligencia peligrosa. Parecía peligroso, pero parecía por encima de todo alguien que conocía el trabajo duro, alguien que necesitaba dinero. Nadie usaría una camisa tan gastada y estaría cubierto de aceite si no lo necesitara, pensó ella, cometiendo el error de juicio más caro de su vida. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó ella. Sainz miró el taller decrépito detrás de sí, luego sus propias manos inmundas. Una sonrisa irónica curvó la comisura de sus labios. «Se podría decir que estoy temporalmente ocupado con la mecánica». «¿Por qué?». Milena respiró hondo. Era ahora. La locura tomó el volante. «Tengo una propuesta de trabajo. No es mecánica. Es actuación». Sainz levantó una ceja cruzando los brazos. La grasa manchó aún más la camisa de $200, pero a él no le importó. La situación era, como mínimo, inusual. Normalmente, las propuestas que recibía involucraban fusiones de empresas petroleras o tratados de paz. «¿Actuación? Míreme, señorita. ¿Parezco un actor?» «Parece alguien que necesita dinero», disparó Milena, e inmediatamente se arrepintió de la franqueza brutal. Vio sus ojos entrecerrarse, una frialdad súbita surgiendo allí. Necesitaba arreglar aquello. «Disculpe, no quise ofender. Es que estoy desesperada. Y usted tiene el perfil». «¿El perfil?». Él dio un paso adelante, y Milena tuvo que forzarse a no retroceder. Él emanaba una autoridad natural que no combinaba con la grasa. «¿De un mecánico sucio?». «De un hombre que puede intimidar», corrigió ella. «De alguien fuerte. Necesito un prometido». El silencio que se instaló en la acera fue roto solo por el sonido distante de una sirena de policía. Sainz parpadeó, seguro de que había oído mal. «¿Un prometido?», repitió él, la palabra sonando absurda en su boca. «Falso», se apresuró Milena, abriendo el bolso con manos temblorosas. «Por una semana. Solo cenas, un evento de Navidad y quizás un almuerzo con un abogado. Nada físico, absolutamente nada físico. Usted solo necesita estar a mi lado, estar de acuerdo con lo que yo diga y mirar feo a un hombre llamado Roberto». Sainz sintió una necesidad incontrolable de reír. La ironía era deliciosa. Él, que tenía mujeres a sus pies por un título, estaba siendo contratado por una extraña en la calle para fingir ser, ¿qué? Un marido trofeo. «¿Y qué gano yo con eso?», preguntó él, decidiendo seguirle el juego. Quería ver hasta dónde llegaría ella.
Además del placer inestimable de su compañía y de enfrentar a ese tal Roberto, Milena sacó el sobre pardo. Sus manos temblaban visiblemente ahora. Le extendió el paquete. $10,000, en efectivo, sin preguntas, sin impuestos. $10,000. Todo lo que ella tiene en el mundo, en manos de un extraño cubierto de grasa. ¿Usted alguna vez ha estado tan desesperado? ¿Tan al límite que haría cualquier cosa, apostaría todo por alguien que acaba de conocer? Zane miró el sobre. $10,000. Era el precio de una botella de vino que había abierto en la cena de la noche anterior y ni siquiera había terminado. Para su mundo, aquello era cambio. Pero miró el rostro de Milena. Vio el miedo crudo, el agotamiento en las líneas alrededor de la boca, la ropa de calidad pero desgastada por el uso excesivo. Vio su mano, que no usaba anillos, pero tenía marcas de quien carga cajas y trabaja. Ese dinero no eran sobras, lo era todo. Sintió un nudo extraño en el pecho, algo que no sentía desde hacía años. Curiosidad, compasión, tal vez, pero por encima de todo, vio una oportunidad. El sonido de la sirena se hizo más fuerte. La prensa debía estar rastreando la ciudad detrás del príncipe fugitivo. Sus guardaespaldas estarían rastreando su celular, que él, sabiamente, había dejado en el maletero. Si regresaba al hotel ahora, la libertad se acababa. El deber lo encadenaría de vuelta al trono y al matrimonio sin amor. Pero si desaparecía, si se convertía en el prometido falso de esa mujer anónima, tendría el disfraz perfecto. ¿Quién buscaría al heredero del trono de Sarah en los brazos de una galerista en bancarrota en Queens? Era el escondite perfecto, a la vista de todos. Zane miró el sobre extendido, luego los ojos castaños y suplicantes de ella. No tomó el dinero. Todavía no. $10,000 es mucho dinero para fingir que a uno le gusta a alguien, dijo él, probando el terreno. Es todo lo que tengo, susurró Milena, la voz fallando. La confesión flotó entre ellos, pesada y dolorosa. Por favor, si no hago esto, pierdo el legado de mi padre, pierdo mi casa. Solo necesito una semana. Luego usted toma el dinero y desaparece. Nunca más necesitará verme. La vulnerabilidad de ella fue el golpe final. Zane estaba acostumbrado a personas que querían quitarle algo: poder, influencia, conexiones. Ella estaba ofreciendo todo lo que tenía solo por una ilusión de seguridad. Había una nobleza en esa desesperación que él respetaba. Era el mismo tipo de deber que él sentía por su país, pero ella lo llevaba sola, sin ejércitos ni cuentas bancarias infinitas. Se limpió la mano derecha en el trapo una vez más, quitando el exceso de aceite, y tomó el sobre. No por el valor, sino para sellar el contrato. El peso del papel en su mano parecía insignificante comparado con el peso que él vio salir de los hombros de ella. «Una semana», dijo Zane, su voz asumiendo un tono más grave, casi real, antes de que recordara el papel que debía interpretar. «Pero tengo condiciones». Milena parpadeó, sorprendida de que no hubiera simplemente tomado el dinero y corrido. «¿Condiciones? No tengo dónde quedarme», mintió él suavemente. «Si voy a ser su prometido, necesito estar cerca. Y no tengo ropa adecuada para cenas con abogados. ¿El paquete incluye alojamiento y vestuario?» Milena miró su ropa sucia. Tenía sentido. Si él era un mecánico itinerante o un desempleado, no tendría un smoking. Sí, claro. Puede quedarse en la habitación de invitados. Y yo me las arreglaré con la ropa. Tengo una tarjeta de crédito que aún no ha reventado su límite. Entonces tenemos un acuerdo. Zane extendió la mano, ahora razonablemente limpia. ¿Cuál es el nombre de mi prometida? Milena Fontaine. Ella estrechó su mano. Su piel era cálida, áspera y callosa, y el apretón era firme, seguro. Una corriente eléctrica subió por su brazo, un aviso instintivo de que acababa de meter un depredador en casa, pero lo ignoró. El alivio de tener un aliado era mayor que el miedo. ¿Y el suyo? Zane dudó por una fracción de segundo. No podía usar su nombre real, pero mentir completamente parecía
deshonesto ante el sacrificio de ella. Zane, dijo él, omitiendo el apellido dinástico que abriría puertas en cualquier continente. Solo Zane. De acuerdo, solo Zane. Milena soltó su mano sintiéndose súbitamente mareada. La adrenalina estaba bajando. El coche está ahí, el mío, no el suyo. Podemos llamar a una grúa para el suyo después. Necesitamos irnos. La primera cena es mañana, y usted necesita un baño y un corte de pelo antes de que yo tenga el valor de presentarlo como un magnate del petróleo o algo así. Zane rió, un sonido bajo y rico que hizo que Milena lo mirara de nuevo con curiosidad. ¿Magnate del petróleo? Es un cliché terrible, Milena. Tendremos que trabajar en una historia de fondo mejor. Quizás un inversor en energías renovables. Es más moderno. Caminó hasta su coche, su postura cambiando sutilmente. Incluso sucio, caminaba como si el asfalto roto fuera una alfombra roja. Milena sacudió la cabeza, intentando alejar la extraña sensación de que aquel hombre era demasiado grande para la historia que ella había inventado. Subió al asiento del pasajero mientras él abría el capó de su coche. Con 2 movimientos precisos y un tirón en un cable suelto, el motor del sedán viejo rugió de nuevo a la vida. Zane cerró el capó y la miró a través del parabrisas. La grasa en el rostro no lograba ocultar el brillo de diversión en sus ojos. Subió al coche, ocupando todo el espacio con sus hombros anchos y aquel olor a peligro y gasolina. «Vamos, prometida», dijo él engranando la primera marcha con una facilidad que su coche nunca había conocido. «Llévame a tu mundo. Veremos si es tan aterrador como ese tal Roberto». Mientras el coche se alejaba de la orilla, dejando atrás el taller y la realidad segura, Zane miró por el retrovisor. Nadie lo seguía. Por primera vez en toda su vida, estaba completamente fuera del mapa. Tocó el sobre en el bolsillo. $10,000, el precio de su libertad. Miró a Milena, que contaba mentalmente los días en el calendario del celular, y se prometió a sí mismo que haría valer cada centavo de aquella inversión desesperada. Ella quería un prometido falso. Él le daría una actuación digna de un rey. La luz fluorescente del probador de una tienda de departamentos barata zumbaba con una insistencia irritante, un contraste agudo con el silencio lujoso al que Zane estaba acostumbrado. Del otro lado de la cortina sintética, él escuchaba el zapateo nervioso de Milena y el crujido de bolsas de plástico. Ella estaba intentando transformar a un mecánico en un príncipe con un presupuesto que apenas pagaría por los botones de una de sus camisas habituales. La ironía era deliciosa, casi tan palpable como el tejido áspero del traje de poliéster que ella le había empujado a los brazos minutos antes. «¿Zane?» La voz de ella tembló del otro lado de la tela. ¿La talla 42 le sirvió? Si le queda apretado en los hombros, no respire muy hondo. No tenemos dinero para el ajuste de emergencia. Zane miró su propio reflejo en el espejo manchado. El traje gris plomo era una ofensa a la sastrería, con costuras que tiraban y un corte que intentaba, sin éxito, contener su estructura física. Suspiró, una sonrisa curvando la comisura de sus labios. Se despojó del traje barato con la eficiencia de quien tiene prisa y abrió la bolsa de lona raída que había rescatado del maletero de su coche deportivo averiado. Allí, doblado con precisión militar, estaba uno de sus propios trajes, un Tom Ford azul medianoche, hecho a medida en Londres. Se vistió rápidamente. La tela se deslizó sobre su piel como una segunda capa de autoridad. Se ajustó los puños, sintiendo el peso familiar de los gemelos de platino que había escondido en el bolsillo de sus jeans sucios de grasa. Cuando apartó la cortina del probador, no era solo un hombre saliendo. Era la realeza reclamando su espacio. Milena se estaba royendo la uña del pulgar, verificando el saldo bancario en el celular, cuando levantó los ojos. El teléfono se le resbaló de los dedos, cayendo con un golpe sordo en la alfombra gastada. Parpadeó 1, 2 veces, como si el cerebro se negara a procesar la imagen. El hombre delante de ella no parecía el mecánico que olía a gasolina. Parecía haber salido de la portada de una revista financiera internacional o de un sueño febril que ella no se atrevía a tener.
«Dios mío», susurró ella, la voz ronca. Se acercó extendiendo la mano hesitante para tocar la solapa del saco, pero se detuvo a medio camino, como si temiera que él se deshiciera en humo. ¿Este es el traje de las rebajas? El corte... ¿Cómo es posible? Zane capturó su mano antes de que ella retrocediera, sujetándola con una firmeza que le hizo contener la respiración. «Tengo hombros anchos, Milena. A veces la tela simplemente se rinde», mintió él con una suavidad aterciopelada, sus ojos oscuros brillando con un divertimento secreto. Ahora, sobre la etiqueta, mencionó algo sobre no comer la ensalada con la cuchara de postre. El trayecto hasta la mansión de la familia de Milena se hizo en un silencio cargado de electricidad. Ella conducía el sedán viejo con los nudillos blancos sobre el volante, mientras Zane observaba la ciudad pasar por la ventana, su mente calculando rutas de escape y evaluando amenazas que no existían allí. Para ella, el peligro era la bancarrota social. Para él, era ser descubierto y arrastrado de vuelta a un trono que no quería. Cuando el coche se detuvo frente al portón de hierro forjado de la mansión, el olor a jazmín y dinero antiguo invadió el vehículo. Era el olor de la pretensión. «Escuche». Milena se volteó hacia él, el pánico volviendo a dilatar sus pupilas. «Roberto va a estar allí. Mis tíos van a estar allí. Son como tiburones que huelen sangre en el agua. Si preguntan sobre su familia, diga que son discretos. Si preguntan sobre dinero, sonría y cambie de tema. Por favor, Zane, toda mi vida está en esa casa». Zane se inclinó ligeramente, invadiendo su espacio personal lo suficiente como para hacer que el corazón de Milena diera un vuelco. «Respire, Habibi». La palabra árabe escapó antes de que pudiera contenerla, un lapsus de su lengua materna. Los tiburones solo atacan cuando perciben que la presa se está debatiendo. Esta noche, nosotros somos los depredadores. Salieron del coche. La entrada de la mansión estaba iluminada por antorchas que proyectaban sombras largas y danzantes sobre los invitados. El murmullo de las conversaciones cesó abruptamente cuando la pareja cruzó el umbral. Milena enderezó la columna, aferrándose al brazo de Zane como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Y él, por su parte, caminaba con una indiferencia estudiada, ese tipo de arrogancia tranquila que el dinero nuevo no puede comprar y el dinero viejo tarda generaciones en perfeccionar. Roberto surgió de la multitud como una mancha de aceite en agua limpia. Vestía un smoking que gritaba «caro», un poco demasiado fuerte, sosteniendo una copa de champán como si fuera un cetro. Sus ojos barrieron a Zane de arriba a abajo, buscando la falla, el hilo suelto, la excitación. «Milena». La voz de Roberto era untuosa, cargada de una falsa preocupación que daba náuseas. «Estábamos preocupados. Dijiste que traerías un prometido, no que contratarías un modelo para el evento. ¿Dónde lo encontraste? ¿En el catálogo de otoño?» Zane sintió la mano de Milena apretar su bíceps, las uñas clavándose a través de la tela cara. Antes de que ella pudiera balbucear una defensa, Zane sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Fue la sonrisa que un lobo da antes de despedazar a un conejo. «Zane», se presentó, extendiendo la mano, pero no para saludar a Roberto, sino para tomar una copa de una bandeja que pasaba. Ignoró la mano extendida del otro hombre, con una elegancia tan brutal que Roberto quedó paralizado. Y creo que el término que busca no es modelo, sino pareja, aunque entiendo que en su ramo de negocios depredadores la distinción sea confusa. Un silencio sorprendido cayó sobre el pequeño círculo alrededor de ellos. Milena miró a Zane, los ojos desorbitados. Acababa de insultar al hombre que tenía la hipoteca de su galería, y lo había hecho con la tranquilidad de quien comenta sobre el clima. «Interesante». Roberto recuperó la postura, el rostro enrojeciendo ligeramente. «¿Y a qué se dedica un hombre tan elocuente?» Milena mencionó algo vago sobre energías, inversiones de riesgo. Cortó Zane, girando el líquido dorado en la copa. «Yo apuesto por cosas que otros consideran perdidas, como galerías subestimadas o personas con potencial inexplorado». Para sellar la actuación, Zane metió la mano en el bolsillo interior del saco. Era el momento del gran gesto que Milena
había guionizado en el coche, aunque ella esperaba que él sacara de allí un anillo de circonia comprado en la farmacia. En cambio, Zane sacó una pequeña bolsa de terciopelo negro. «No tuve tiempo de envolverlo», dijo él, volteándose hacia Milena, ignorando a la audiencia. Su voz bajó una octava, volviéndose ronca e íntima. «Pero vi esto y recordé el color de sus ojos cuando está enojada». Él vertió el contenido en la palma de la mano de ella. No era un anillo, era un collar, una cadena fina de oro blanco que sostenía una piedra solitaria. La gema no era un diamante ni una esmeralda, era un zafiro patparatscha, de un naranja rosado raro e hipnotizante, brillando bajo la araña de cristal como una brasa viva. Era una pieza menor de la colección privada de su madre, que él llevaba como talismán, pero allí, en ese momento, parecía el único regalo posible. Un suspiro colectivo recorrió el salón. «Bisutería bonita», se burló una tía de Milena, ajustándose las gafas. «El cristal está bien tallado». Pero un hombre anciano, el señor Alencar, un tasador de joyas jubilado y amigo de la familia, se adelantó, los ojos fijos en la piedra como si hubiera visto un fantasma. Sacó un monóculo del bolsillo, tembloroso. «Eso no es cristal», murmuró Alencar, la voz desvaneciéndose. «La refracción, el color del loto al atardecer, Dios mío, eso parece una de las piedras perdidas del conjunto real de Sara». «Joven, ¿dónde consiguió?» Zane volteó la cabeza lentamente hacia el tasador. Sus ojos se encontraron. No había súplica en la mirada de Zane, solo una orden férrea, el peso de siglos de autoridad absoluta concentrado en un único instante. Se llevó el dedo índice a los labios, en un gesto casi imperceptible. Silencio. El señor Alencar tragó saliva, palideciendo. Reconoció aquella mirada. No era la mirada de un comprador, era la mirada de un dueño. «Perdón», balbuceó el viejo retrocediendo. «La edad, mis ojos me engañan. Es una hermosa réplica, muy bien hecha, sintética, claro». Milena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Miró el collar en su mano, luego a Zane. Ella sabía que Alencar nunca se equivocaba. El corazón le latía tan fuerte que le dolía contra las costuras del vestido. ¿Quién era aquel hombre? La cena fue servida en una larga mesa de caoba, donde los lugares estaban marcados por tarjetas con caligrafía dorada y el resentimiento era servido como entrada. Zane se sentó a la derecha de Milena, sus movimientos fluidos y precisos. Él sabía qué tenedor usar no porque Milena se lo hubiera enseñado en el coche, sino porque había cenado con jefes de Estado desde los 5 años de edad. Roberto, sentado al otro lado, no podía aceptar la derrota inicial. Bebió más vino de lo que debía y sus ojos brillaban con malicia. «Entonces, Zane», comenzó Roberto, la voz lo suficientemente alta como para silenciar las conversaciones paralelas. «Díganos, ¿de dónde es exactamente? Su acento es exótico, mezclado, casi como si no perteneciera a ningún lugar». «Crecí viajando», respondió Zane cortando la carne con precisión quirúrgica. «El mundo es pequeño cuando se tiene curiosidad». «¿Viajando?» Roberto rió, un sonido seco y sin humor. Lanzó una mirada de desprecio a Zane, que estaba vestido con jeans y una camiseta blanca simple, las mangas dobladas revelando antebrazos fuertes y manchados de pintura de la galería. «Como mochilero, me imagino, durmiendo en hostales, comiendo lo que se puede. Milena, querida, admiro su caridad. Traer a un errante a nuestra mesa. Debe ser difícil para él, ver tanta plata y no poder llevarse nada en el bolsillo». La mesa quedó en silencio absoluto. La ofensa flotaba en el aire, densa y tóxica. Zane se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca. Su mandíbula se tensó, la única demostración de furia que permitió transparentar. Él estaba acostumbrado a enemigos políticos, a asesinos, a intrigas de corte. Pero la mezquindad vulgar de Roberto era un tipo diferente de veneno. Estaba a punto de responder, de destruir a aquel hombre con palabras que lo harían llorar, cuando sintió un toque. La mano de Milena encontró la suya bajo el mantel. Sus dedos se entrelazaron con los de él con fuerza desesperada,
cálida y temblorosa. «Cállate, Roberto», dijo Milena. Su voz no tembló, estaba fría, límpida y afilada como cristal roto. Roberto parpadeó sorprendido. «¿Qué? Solo estaba bromeando con el muchacho». «No estás bromeando. Estás siendo el hombre pequeño e inseguro que siempre has sido». Milena se levantó, aún sosteniendo la mano de Zane, forzándolo a mirarla. Ella no estaba mirando a los invitados ni a Roberto. Ella miraba a Zane. Había lágrimas de rabia en sus ojos, pero el mentón estaba erguido. Su dinero no importa. Su origen no importa. Zane tiene más dignidad en el dedo meñique sucio de grasa que tú en toda tu cuenta bancaria offshore y en tus trajes italianos. Él está aquí porque yo lo elegí. Y si lo insultas de nuevo, no es él quien se irá. Soy yo. Y tú nunca, jamás, pondrás las manos en mi galería. Zane observó su rostro, fascinado. En todo su tiempo como príncipe heredero, rodeado de aduladores y pretendientes que deseaban su corona o su fortuna, nadie nunca lo había defendido. Siempre había sido él el protector, el proveedor, el blanco. Pero allí estaba aquella mujer, temblando de miedo, al borde de la ruina financiera, arriesgando lo poco que le quedaba para defender la honra de un mecánico que apenas conocía. Algo se rompió dentro del pecho de Zane, una barrera que él había construido años atrás para protegerse de las cazafortunas. Le apretó la mano de vuelta, sintiendo la textura de su piel, el calor vivo y real. Roberto abrió la boca para replicar, pero la mirada que Zane le lanzó esa vez no fue de un lobo, fue de un monarca a punto de ordenar una ejecución. «Creo que la dama fue clara», dijo Zane, la voz baja, vibrando con una amenaza que hizo que los pelos de la nuca de Roberto se erizaran. «Coma su cena, Roberto, antes de que se enfríe, o de que usted pierda el apetito permanentemente». Roberto bajó los ojos, murmurando algo inaudible, y atacó su plato con violencia. La cena prosiguió, pero la dinámica de poder en la sala había cambiado irrevocablemente. Milena se sentó nuevamente, las piernas temblorosas, el corazón disparado. Soltó la mano de Zane, con miedo de haber ido demasiado lejos, de haber roto el contrato de la farsa con emoción real. Pero Zane no retiró la mano. Mantuvo la suya sobre la de ella, el pulgar dibujando círculos suaves y tranquilizadores en la palma de la mano de Milena, escondido bajo el mantel de lino blanco. Un gesto de consuelo, un gesto de promesa, y por primera vez desde que había huido del palacio bajo la cubierta de la noche, Zane no quería estar en ningún otro lugar del mundo. Miró el perfil de Milena, iluminado por la luz de las velas, y percibió con un choque aterrador que los $10,000 en el sobre en su bolsillo eran lo menos valioso que él había ganado esa noche. La verdadera apuesta acababa de comenzar. El silencio en el coche, durante el trayecto de vuelta a casa de Milena, no era vacío. Estaba cargado de una electricidad estática que hacía que el aire pareciera más denso. Zane conducía el sedán antiguo de Milena con la misma destreza casual con la que pilotaba sus superdeportivos en las dunas de Zara. Una mano relajada en la parte superior del volante, la otra descansando en la consola central, a centímetros de la pierna de ella. Milena miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como borrones de neón, pero su mente estaba atrapada en la imagen de la mano de él sobre la suya en la mesa del restaurante. Él la había defendido, no por obligación contractual, sino con una furia contenida que parecía peligrosamente real. Cuando llegaron a la residencia, una casa antigua, herencia familiar que crujía con el viento y olía a madera encerada y lavanda, la realidad financiera de Milena colisionó con la fantasía de la noche. El buzón estaba desbordado de sobres con sellos rojos de último aviso. Zane la observó recoger la correspondencia con un suspiro tembloroso, pero no dijo nada. Él sabía que ofrecer ayuda financiera directa en ese momento rompería el orgullo frágil que la mantenía en pie. A la mañana siguiente, la farsa continuó, pero el escenario cambió a la pequeña galería de arte en la planta baja. Roberto apareció temprano, como un buitre que huele sangre, ignorando la humillación de la cena anterior. Entró marchando, el traje italiano impecable contrastando con los marcos descascarados,
de la entrada de la galería. Zayn, que estaba al fondo de la sala fingiendo examinar una escultura abstracta, mientras en realidad calculaba rutas de escape en caso de que la Guardia Real apareciera, enderezó la postura. «Vine a hacer una última oferta, Milena», dijo Roberto, la voz untuosa resonando en el espacio vacío. «El plazo del banco vence en 2 días, pero cerré el contrato del siglo esta mañana. Una exportación masiva de maquinaria pesada para Oriente Medio. El reino de Sara está modernizando su infraestructura y mi empresa ganó la licitación. Estoy rico, Milena, más rico de lo que su padre jamás soñó ser». Zayn se congeló. Sus ojos oscuros, generalmente cálidos cuando se posaban en Milena, se convirtieron en 2 piedras de obsidiana. Él conocía ese contrato. Había sido firmado por un subsecretario corrupto que su padre, el rey, venía intentando expurgar hacía meses. La ironía era amarga. El dinero que Roberto usaría para comprar a Milena venía indirectamente de los cofres de la familia de Zayn. Milena cruzó los brazos protegiéndose el pecho. «El dinero no cambia quién eres, Roberto, ni cambia mi respuesta. El dinero lo cambia todo». Roberto rió, un sonido seco y sin humor. Lanzó una mirada de desprecio a Zayn, que estaba vestido con jeans y una camiseta blanca simple, las mangas dobladas, revelando antebrazos fuertes y manchados de pintura de la galería. «¿Usted prefiere quedarse con este mecánico? Un hombre que probablemente gastará los $10,000 que usted le dio en apuestas y cerveza barata antes del fin de semana? Él no puede darle nada, Milena. Yo puedo darle el mundo». Zayn sintió el sobre con el dinero quemar en su bolsillo. $10,000, el precio de una cena casual para él, pero la vida entera para ella. La rabia subió por su garganta, fría y controlada. «Con permiso», murmuró Zayn, con una cortesía que sonó como el amartillamiento de un arma. «Necesito hacer una llamada». Salió al pequeño patio trasero de la galería. El viento frío de otoño azotó su rostro, pero él no lo sintió. Sacó el celular, un aparato encriptado que él mantenía apagado para evitar el rastreo, encendiéndolo solo en emergencias extremas. Esta era una. Marcó un número que solo 5 personas en el mundo poseían. «Assalamu alaikum, Su Alteza». La voz del visir real contestó al primer tono. «Cancele el contrato con RB Holdings. Ahora», ordenó Zayn, hablando en su árabe nativo, la lengua rodando con una autoridad que ningún mecánico jamás poseería. «Alteza, pero el contrato está en fase final de...». «Dije ahora, Yusuf. Alegue irregularidades ambientales, falla de cumplimiento, invente lo que quiera. Quiero las acciones de esa empresa por los suelos antes del mediodía, y quiero que él sepa que la orden vino de la cima». Zayn colgó y se quedó observando una hoja seca caer de un árbol. Acababa de destruir el imperio de un hombre con 2 frases. Era un recordatorio del poder del que él estaba huyendo, el poder que corrompía todo lo que tocaba. Pero, por primera vez, usarlo le pareció limpio, le pareció justicia. Cuando volvió adentro, la escena había cambiado. La sobrina de Milena, la pequeña Sofía de 6 años, estaba en la galería agarrada a la pierna de su tía. Roberto aún discursaba sobre su futuro brillante cuando su celular sonó. El tono estridente cortó el monólogo. Él contestó, impaciente. «¿Qué?». El color se drenó del rostro de Roberto tan rápido que pareció envejecer 10 años en 10 segundos. «¿Cómo que cancelado? Esto es imposible, tengo garantías. ¿Quién ordenó?». «¿El gabinete real?». El teléfono se le resbaló de los dedos a Roberto y cayó sobre la alfombra persa gastada. Él miró al vacío, aturdido. La arrogancia se evaporó, dejando solo a un hombre pequeño y tembloroso. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió de la galería, tambaleándose como un borracho. Milena soltó el aire que contenía, confusa. «¿Qué acaba de pasar?». Zayn se encogió de hombros apoyándose en el marco de la puerta con una inocencia estudiada. «El karma es rápido en esta ciudad, Habibi». La pequeña Sofía, ajena a la guerra financiera, corrió hasta Zayn. Él se agachó poniéndose a la altura de sus ojos. La conexión fue instantánea. Había una pureza en la niña que le recordaba a Zayn el motivo de su huida.
la búsqueda de algo que no fuera transaccional. ¿Usted es el novio de la tía Mi?, preguntó la niña con los ojos grandes y curiosos. Por ahora soy el afortunado que está a su lado, respondió Zane sonriendo. Roberto dijo que usted no tiene dinero para darme un regalo de Navidad. Sofía. Milena la reprendió mortificada. Zane rió, un sonido grave que vibró en su pecho. El dinero es papel, pequeña. ¿Qué quieres de verdad? Un caballo, dijo ella sin dudar. Un caballo blanco que corra más rápido que el viento. Zane parpadeó. En sus establos privados tenía 12 puras sangres árabes blancos. Considere hecho, un caballo blanco con una silla de plata, lo prometo. Milena tiró de Sofía suavemente, apartándola. Cuando la niña corrió hacia el fondo para jugar, Milena se volteó hacia Zane, los ojos humedecidos de frustración. No haga eso, Zane. No prometa cosas que no puede cumplir. Sí puedo cumplir. ¿Con qué? La voz de ella se quebró. Usted tiene los $10,000 que yo le di. Y ya. Un caballo cuesta más que eso. Mantener un caballo cuesta una fortuna. Sé que usted quiere ser amable, y Dios sabe que fue increíble con Roberto, pero no le dé esperanzas a ella, y no me las dé a mí. Cuando esta semana termine, el dinero se acaba, y usted tendrá que seguir su camino. Zane dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Su olor, aceite de motor, sándalo y algo indescriptiblemente masculino, la envolvió. ¿Usted cree que mi valor se resume a lo que está en ese sobre? No es sobre valor, Zane, es sobre realidad. Estoy en bancarrota. Usted es un mecánico talentoso, pero somos dos náufragos. No podemos salvarnos el uno al otro. Esa noche la casa estaba silenciosa. Milena cedió la habitación de invitados a la madre que había venido a visitarla, lo que significaba que ella y Zane necesitaban compartir la suite principal para mantener la farsa. Había una barrera de almohadas construida en medio de la cama matrimonial, una muralla ridícula de plumas y algodón que separaba dos mundos. Zane estaba acostado de espaldas, mirando al techo, escuchando la respiración rítmica de Milena a su lado. Él sabía que ella estaba despierta. «¿Milena?», susurró él en la oscuridad. ¿Y si yo no soy quien usted piensa? Hubo una pausa. El crujido de las sábanas indicó que ella se había volteado hacia él. ¿Es usted un criminal? La voz de ella tembló un poco, pero no de miedo. No. ¿Está casado? Dios, no. Nunca. Entonces no importa. Zane volteó la cabeza. En la penumbra, su perfil era lo más hermoso que él había visto. Más hermoso que los palacios de mármol, que los atardeceres en el desierto. Importa si yo pudiera resolver sus problemas, si yo pudiera firmar un cheque mañana y hacer que la galería fuera suya para siempre. Milena rió, un sonido triste y suave. Estiró la mano sobre la barrera de almohadas y sus dedos encontraron el rostro de él. Su palma estaba fría, su piel ardiendo. Si usted fuera un hombre rico, Zane, yo nunca lo habría mirado. Habría visto solo otro Roberto, otro hombre intentando comprarme. Lo que me gusta de usted, ella dudó, la confesión flotando en el aire como humo, es que está aquí por $10,000, pero actúa como si yo valiera millones. Usted es real. El dinero es la mentira. Las palabras de ella golpearon a Zane como un puñetazo físico. Ella amaba al hombre, no al príncipe. Ella amaba su pobreza, porque la veía como honestidad. Si él le contara la verdad ahora, que era inmensamente más rico que Roberto, que podría comprar la cuadra entera con el cambio del bolsillo, él no sería el héroe, él sería el mentiroso. Se convertiría exactamente en lo que ella despreciaba, un hombre rico jugando con la vida de las personas. Él sostuvo la mano de ella que reposaba en su rostro, besando la palma suavemente. El gesto fue íntimo, devastador. Sintió su pulso acelerarse contra sus labios. «Ojalá pudiera ser el hombre que usted ve», susurró él. «Usted lo es», respondió ella. Zane retiró una de las almohadas de la barrera. Milena no retrocedió. El espacio entre ellos disminuyó hasta volverse inexistente. Él podía sentir el calor del cuerpo de ella irradiando a través del pijama de seda fina. La tentación de olvidar quién era,
de olvidar el trono, el deber y la mentira, era abrumadora. Él se inclinó, sus labios rozando su frente, descendiendo despacio, una promesa silenciosa de que, no importaba el nombre que él usara, aquel sentimiento era la única verdad absoluta en la sala. Milena cerró los ojos entregándose. El contrato, el dinero, la galería, todo desapareció. Había solo el toque de él. Pero antes de que sus labios pudieran encontrarse, un sonido agudo e insistente vino del piso de abajo. Alguien estaba golpeando la puerta principal. No eran golpes sociales, eran golpes pesados, autoritarios. Golpes de quien trae malas noticias o intimaciones legales. Zane se endureció inmediatamente, el instinto de protección reemplazando el deseo. Se apartó, saliendo de la cama en un movimiento fluido. «Quédese aquí», ordenó él, la voz baja y cortante. «Zane, ¿quién es a estas horas? Voy a averiguarlo». Se puso la camisa rápidamente, bajando las escaleras en la oscuridad con el corazón pesado. La burbuja de intimidad había estallado. La realidad, cruda e implacable, estaba esperando del otro lado de la puerta, lista para cobrar el precio de su apuesta. Y Zane tuvo un presentimiento terrible de que sus $10,000 no serían suficientes para pagar lo que vendría después. El aire gélido de la noche invadió la sala tan pronto como Zane descorrió el cerrojo de la puerta, barriendo el calor y el perfume de jazmín que Milena había dejado atrás. La madera antigua crujió, protestando contra la intrusión. Parado en el umbral, iluminado por la luz amarilla y enfermiza del poste de la calle, estaba Roberto. No estaba solo. 2 hombres corpulentos, vestidos con trajes baratos que gritaban «seguridad privada», lo flanqueaban como perros guardianes. Zane no retrocedió. Por el contrario, su postura cambió instintivamente. El hombro relajado del mecánico desapareció. La columna se enderezó, el mentón se elevó. Era la postura que él adoptaba en las reuniones del Consejo de Guerra en Zara. Un lenguaje corporal diseñado para hacer dudar a los generales. «Tiene 3 segundos para quitar el pie de mi propiedad», dijo Zane. La voz no era alta, pero tenía la densidad del plomo. Roberto rió, un sonido seco y sin humor, aplaudiendo lentamente mientras entraba sin invitación, forzando a Zane a dar un paso atrás para evitar el contacto físico. «¿Su propiedad?», Roberto se burló, mirando alrededor de la sala de estar con desdén indisimulable. Interesante elección de palabras para un hombre que no existe. Milena apareció en lo alto de la escalera. Se había puesto una bata a toda prisa, sujetándose el cuello junto al pecho con los nudillos blancos de tensión. Al ver a Roberto, toda la sangre se drenó de su rostro. «¿Qué está haciendo aquí, Roberto? Salga de mi casa. Vine a salvarte, querida, de ti misma y de este criminal». Roberto arrojó una carpeta de papel pardo sobre la mesa de centro. El sonido del golpe resonó como un disparo en el silencio de la sala. Hice lo que cualquier amigo preocupado haría. Hice una verificación de antecedentes de su prometido. Zane sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Él sabía que sus rastros digitales eran inexistentes por diseño, protegidos por los servicios de inteligencia más sofisticados de Oriente Medio. Pero para un hombre común como Roberto, el nada parecía culpa. «Y adivine», continuó Roberto, los ojos brillando con malicia victoriosa, «no hay registro de un Zane con ese apellido en ningún lugar, sin número de seguro social, sin visa de trabajo, sin historial de crédito». Se volteó hacia Zane, señalando con un dedo acusador. «Usted es un fantasma, o mejor dicho, un inmigrante ilegal». Zane mantuvo el rostro impasible, aunque su mente calculaba rutas de escape y escenarios de control de daños. Si se llamaba a la policía, sus huellas dactilares activarían una alerta roja en la Interpol, no por delito, sino por estatus diplomático. La prensa lo descubriría. Su padre lo descubriría. La libertad se acabaría. «Esto es ridículo», intentó intervenir Milena, bajando los escalones, aunque su voz temblaba. «Él es un ciudadano honesto. Él trabaja en el taller del... Él es un indigente que usted recogió de la cuneta para intentar salvar su patética galería», explotó Roberto, perdiendo la compostura pulcra. «Sé lo del dinero, Milena. Sé que usted sacó sus ahorros. $10,000.
¿Fue ese su precio? Barato. Zane dio un paso adelante, los puños cerrados a los costados del cuerpo. La voluntad de romperle la nariz a Roberto era un canto de sirena latiendo en sus sienes. Cuidado con el tono. ¿O qué? Roberto lo encaró confiado en la protección de sus gorilas. ¿Va a agredirme? Hágalo, por favor. Así la policía llega más rápido. Sacó el celular del bolsillo. Tengo el número de inmigración marcado. Un toque, y vienen a buscarlo. Deportación inmediata. Quizás una celda por fraude antes de eso. Milena se congeló. El miedo en sus ojos no era por sí misma. Era puramente, devastadoramente, por él. Miró a Zane, a la ropa simple que él usaba, a las manos que ella había visto sucias de grasa, y vio a un hombre vulnerable a punto de ser aplastado por el sistema. Ella no veía al príncipe heredero, veía al hombre que amaba a punto de ser destruido por su causa. ¿Qué quiere, Roberto?, preguntó ella, la voz muerta. Roberto sonrió, guardando el celular, pero manteniéndolo a la vista. Sencillo, el acuerdo original. La galería pasa a mi nombre mañana por la mañana, y usted cancela esa farsa ridícula de noviazgo y se casa conmigo. Unimos las empresas como su padre quería. Nunca, gruñó Zane. Ella no es una mercancía. La elección no es suya, nadie, escupió Roberto. La elección es de ella. Se volteó hacia Milena, suave y letal. Tiene 2 minutos. O acepta o aprieto el botón de llamar y su noviecito pasará la Navidad en una celda de detención antes de ser expulsado del país. El silencio que siguió fue sofocante. El reloj de pared tic-taqueaba, cada segundo martillando la realidad de la situación. Zane miró a Milena. Estaba a punto de hablar, a punto de decir: déjelo llamar, yo resuelvo esto, soy mucho más de lo que él imagina. Abrió la boca para destruir el disfraz y salvarla con la verdad. Pero Milena habló primero. Está bien. Las 2 palabras cayeron entre ellos como piedras. Zane parpadeó aturdido, volteándose hacia ella. Milena, no haga eso. Él está mintiendo. Nosotros podemos... No existe nosotros, Zane, la interrumpió ella. Su voz era extraña, afilada, desprovista de toda la ternura que había existido minutos antes en la habitación. Ella no lo miró. Miró fijamente un punto en la pared, como si estuviera recitando un texto memorizado bajo tortura. Roberto tiene razón. Esto ha ido demasiado lejos. ¿De qué está hablando? Zane dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando ella retrocedió, como si el toque de él fuera tóxico. El acuerdo, dijo ella, fría, era un contrato de negocios. Le pagué para fingir. El plazo expiró. Zane sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El dolor físico habría sido preferible. Él buscó sus ojos buscando la señal, el código secreto que dijera: estoy mintiendo para salvarnos. Pero Milena era una actriz consumada cuando el pánico dirigía la escena. Ella levantó el mentón, asumiendo la máscara de la mujer de negocios pragmática que él había conocido el primer día. «Milena, míreme», pidió él, la voz ronca, despojándose de cualquier orgullo real. «Lo que pasó allá arriba, eso no fue negocio. Fue el calor del momento», mintió ella, y cada sílaba era una cuchilla rasgando su propia garganta. Estaba desesperada, confundida, pero Roberto ofrece estabilidad. Él ofrece un futuro real. Usted... Finalmente lo miró y sus ojos estaban vidriosos, duros. ¿Qué puede ofrecerme, Zane? ¿Arreglos de motor y huidas de la policía? No puedo vivir así. Necesito mi galería. Roberto soltó una risa satisfecha al fondo de la sala, cruzando los brazos. Chica lista. La humillación quemó a Zane, subiendo por su cuello. No era la burla de Roberto, era el rechazo de ella. La vieja herida, aquella que él llevaba desde la juventud, se abrió de nuevo. La certeza de que, sin el título y la fortuna, él no era suficiente. Que el hombre detrás de la corona no valía la pena ser amado o elegido. Él había apostado su corazón en la creencia de que ella era diferente, de que ella veía su alma. Estaba equivocado. Zane se endureció.
La transformación fue visible. La vulnerabilidad se evaporó, reemplazada por una frialdad glacial, aristocrática, una armadura impenetrable que él había usado toda su vida para sobrevivir a la corte. «Entiendo», dijo él. La voz no tenía emoción. Era desierto puro. Milena sintió que el corazón se le rompía al ver el cambio en él. Quería gritar. Quería arrojarse a sus pies y decirle que lo amaba, que estaba haciendo aquello para que no lo arrestaran. Pero la mirada de Roberto sobre ellos era un arma amartillada. Tenía que terminar el trabajo. Tenía que hacer que él se fuera y nunca más regresara por su propio bien. Caminó hasta el bolso que estaba sobre el sillón. Con manos temblorosas, que ella escondió volteándose de espaldas, tomó el sobre pardo. El sobre con los $10,000, todo lo que ella tenía en el mundo. El rescate de su vida, ahora transformado en pago de rescisión. Se volteó y le extendió el sobre. «Aquí está, el pago combinado, $10,000, tómelo». Zane miró el sobre como si fuera basura radioactiva. «No quiero su dinero, tómelo», gritó ella, la voz fallando, la desesperación desbordándose. «Un trato es un trato. Usted hizo su trabajo. Ahora tome el dinero y desaparezca de mi vida. No quiero verlo nunca más». El silencio se estiró hasta el punto de ruptura. Zane la miró profundamente, por última vez, buscando cualquier vestigio de la mujer que casi lo había besado. Solo vio miedo y determinación. Lentamente, con movimientos deliberados y elegantes, tomó el sobre de su mano. Sus dedos no se tocaron. El gesto fue final. «Está cometiendo un error, Milena», dijo él bajo, solo para que ella oyera. «Y no estoy hablando de la galería. Está vendiendo su alma por seguridad. Pensé que usted era más valiente». Las palabras la golpearon como bofetadas, pero ella sostuvo la mirada, mordiéndose el interior de la mejilla hasta sentir sabor a sangre para no llorar. «Adiós, Zane». Él no dijo más nada. No miró a Roberto, giró sobre sus talones con una dignidad militar y caminó hacia la puerta. El viento frío entró de nuevo cuando abrió el pasaje, aullando, trayendo la tormenta que se formaba afuera. Salió a la noche, llevando consigo el sobre y la única oportunidad de felicidad real que ambos habían conocido. La puerta se cerró de golpe. El sonido fue definitivo, como el cierre de un ataúd. «Excelente», dijo Roberto, frotándose las manos, rompiendo el silencio fúnebre. «Mañana temprano el abogado traerá los papeles del matrimonio y de la transferencia. No intente ninguna gracia, Milena. Estaré vigilando». Roberto hizo una señal a los guardias de seguridad y salió dejándola sola en la sala vasta y silenciosa. Tan pronto como el sonido del coche de Roberto desapareció en la calle, las piernas de Milena cedieron. Se desplomó sobre la alfombra persa gastada, el cuerpo doblado en dos por el dolor físico de la pérdida. El llanto vino violento, convulsivo, un sonido feo y crudo que ella ahogó con las manos. Ella había salvado la vida de él. Estaba segura de eso. Él estaba libre, con dinero en el bolsillo para empezar de nuevo en algún lugar lejos de allí. Ella había sacrificado su futuro, su libertad y su corazón para garantizar que el mecánico de ojos amables no terminara tras las rejas. Afuera, la lluvia comenzó a caer, gruesa e implacable. Dentro de su coche, estacionado en la esquina oscura a una cuadra de distancia, Zane observaba la casa por el retrovisor. Sus manos apretaban el volante de cuero con la fuerza suficiente para dejar los nudillos blancos. El sobre con los $10,000 yacía en el asiento del pasajero, intacto, ridículo. Tomó el teléfono encriptado de la consola central. Sus dedos, antes sucios de grasa, ahora tecleaban un código que pocas personas en el mundo poseían. La llamada fue contestada al primer tono. «Tones, Su Alteza». La voz del otro lado era nítida, respetuosa, proveniente de una zona horaria donde el sol ya brillaba sobre las dunas. «Prepare el jet», ordenó Zane. Su voz era acero frío. «Y active la Guardia Real. Quiero mi equipo de seguridad completo en Nueva York en 4 horas. Señor, ¿sucedió algo?» El protocolo de discreción fue:
El protocolo de discreción se acabó, interrumpió Zane, mirando por la ventana de la habitación de Milena, donde la luz acababa de apagarse. Intenté ser el hombre que ella necesitaba. Ahora seré el rey que ella merece. ¿Y en cuanto al objetivo, señor? ¿Roberto Banchini? Los ojos de Zane se oscurecieron, reflejando las luces de la ciudad como brasas. Banchini cometió un error de cálculo. Él amenazó lo que es mío. Quiero una auditoría forense completa en sus empresas. Congele los bienes, cancele los contratos. Quiero que, cuando el sol salga, él no tenga dinero ni para comprar un café. Entendido, Majestad. ¿Algo más? Sí. Zane miró el sobre en el asiento de al lado. Prepare un contrato de matrimonio, el verdadero. Colgó el teléfono y encendió el motor. El rugido del coche de lujo, que él mismo había arreglado, rasgó el silencio del suburbio. Él no estaba huyendo. Estaba retrocediendo para reunir sus fuerzas. La tormenta de arena había cegado a todos, pero cuando el polvo se asentara, Milena vería exactamente a quién había intentado comprar con $10,000. Y Roberto descubriría el precio real de insultar al león de Sahara. Zane aceleró, el coche desapareciendo en la lluvia, dejando atrás al hombre simple que él había intentado ser, abrazando el poder implacable que él había nacido para ejercer. El silencio en la pequeña capilla del ayuntamiento no era de reverencia, era el silencio de un funeral. El olor a cera vieja y madera pulida impregnaba el aire, mezclándose con el perfume empalagoso que Roberto usaba en exceso, un intento vulgar de enmascarar la podredumbre de su carácter con fragancias importadas. Milena miraba el ramo de flores blancas en sus manos, notando cómo los pétalos ya comenzaban a marchitarse en los bordes, un espejo perfecto de su propia alma en ese instante. Sentía frío, un frío que no venía del aire acondicionado ruidoso del edificio administrativo, sino de un lugar profundo dentro de sus huesos, donde la esperanza solía residir antes de que ella la hubiera asesinado con sus propias palabras la noche anterior. A su lado Roberto se ajustaba la corbata con una sonrisa presuntuosa, revisando el reloj de pulsera cada 30 segundos. Tenía prisa por firmar los papeles, prisa por tomar la galería, prisa por poseer lo que quedaba de su dignidad. «Apurémonos con esto», refunfuñó él al juez de paz, un hombre anciano y cansado que parecía tan infeliz de estar allí como la novia. «Tengo una reunión con inversores en 1 hora. El tiempo es dinero». Milena cerró los ojos. La imagen de Zane invadió su mente con la fuerza de una marea viva. El olor a grasa y jabón, el toque áspero y cálido de sus manos, la manera en que él la miró cuando ella mintió, diciendo que había elegido a Roberto por el dinero. Ella había visto la luz apagarse en sus ojos, reemplazada por una frialdad antigua y terrible. Ella lo había roto para salvarlo. La amenaza de deportación, de prisión, de verlo esposado y humillado por ser un inmigrante ilegal sin documentos. Ella no podría soportar aquello. El sacrificio de su propio futuro era un precio pequeño para garantizar la libertad de él. «Señorita Milena», la voz del juez la trajo de vuelta a la realidad gris. «Necesitamos su firma aquí». La pluma parecía pesar 1 tonelada. Roberto chasqueó la lengua impaciente y le puso la mano en el hombro. El toque fue posesivo, pesado, haciendo que la piel de ella se erizara de repulsión. «Firme, querida», susurró él, la voz cargada de veneno dulzón. «Piense en el legado de su padre. Piense en cómo ese mecánico sucio estaría ahora en una celda fría si usted no fuera lista». Fue entonces cuando el suelo tembló. No fue una metáfora. El piso de madera barnizada bajo sus pies vibró físicamente, haciendo que las ventanas antiguas de la capilla traquetearan en sus marcos. Un sonido grave, rítmico y creciente comenzó a devorar el silencio, viniendo de arriba, del cielo, como un trueno que se negaba a cesar. «¿Qué demonios es esto?». Roberto miró al techo, frunciendo el ceño. El ruido aumentó hasta volverse ensordecedor. El tuac, 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 inconfundible de cuchillas cortando el aire con violencia. Sombras gigantescas pasaron por las ventanas altas, bloqueando la luz del sol de invierno. El viento comenzó a aullar afuera, levantando polvo y hojas secas que golpeaban contra el cristal.
Antes de que alguien pudiera reaccionar, las puertas dobles al fondo de la capilla no fueron abiertas, fueron de par en par por manos enguantadas y precisas. El viento invadió el recinto, haciendo que el velo de Milena azotara su rostro. Pero no fue el viento lo que hizo que el corazón de Roberto se detuviera. Fueron los hombres que entraron. 6 figuras imponentes, vestidas no con uniformes de policía, sino con trajes tácticos negros, chalecos antibalas y boinas rojas con un escudo dorado bordado. Se movían con una sincronía letal, armas de grueso calibre junto al pecho, cañones apuntados al suelo, pero listos para levantarse en una fracción de segundo. «Oiga, ¿quiénes son ustedes? Esto es una ceremonia privada», gritó Roberto, dando un paso adelante, intentando recuperar la autoridad que se le escurría entre los dedos. Uno de los soldados, un gigante de ojos impasibles, levantó la mano enguantada, señalando silencio sin decir una palabra. Se posicionaron en 2 filas, creando un pasillo de honor en el centro de la nave de la capilla. El aire cambió. La atmósfera de burocracia barata se evaporó, reemplazada por una gravedad eléctrica, el tipo de tensión que precede la entrada de deidades o monarcas. Y entonces él entró. Milena soltó la pluma. Cayó al suelo, rodando lejos, olvidada. El hombre que caminó por las puertas no era el mecánico que arreglaba motores con las manos sucias. No vestía los jeans gastados o la camiseta blanca manchada de aceite. Usaba un tobe blanco inmaculado, perfectamente planchado, que caía hasta sus tobillos con una elegancia fluida. Sobre los hombros, un bisht negro con bordes de oro real relucía bajo las luces de la capilla, una capa de autoridad indiscutible. Su cabeza estaba cubierta por un gutra blanco, sujeto por un higal negro, ocultando el cabello despeinado que ella tanto amaba acariciar, pero destacando los ojos. Aquellos ojos eran los mismos ojos color ámbar oscuro, pero ahora no había calor en ellos para nadie más que para ella. Para el resto del mundo eran 2 rendijas de fuego frío. Zane caminó por el pasillo. Sus pasos no hacían ruido, pero resonaban en el pecho de Milena como tambores de guerra. Irradiaba un poder tan absoluto, tan innegable, que el juez de paz instintivamente retrocedió 2 pasos, bajando la cabeza. «¿Qué payasada es esta?». Roberto intentó reír, pero el sonido salió estrangulado, demasiado agudo. «¿Cree que puede alquilar un disfraz de Halloween e invadir mi boda, usted, inmigrante de medio pelo? Voy a llamar a inmigración ahora mismo». Roberto sacó el celular del bolsillo. Zane ni siquiera disminuyó el paso. Se detuvo a 3 metros del altar, ignorando a Roberto completamente, sus ojos fijos en Milena. «El señor Banchini desea hacer una llamada», dijo Zane. Su voz era tranquila, aterciopelada, pero llevaba la autoridad de siglos de linaje. El acento americano había desaparecido, reemplazado por una dicción aristocrática, precisa y cortante. «Por favor, déjelo llamar. Quizás quiera hablar con sus abogados. Tienen malas noticias». «¿Quién se cree que es?», Roberto vociferó, pero sus dedos temblaban al intentar desbloquear la pantalla. «Majestad», dijo el líder de los soldados, golpeando los talones y haciendo una rígida reverencia al lado de Zane. Roberto se congeló. La palabra flotó en el aire, pesada e imposible. «Majestad». Zane volteó la cabeza lentamente hacia Roberto. El movimiento fue predatorio, como un león decidiendo si la presa valía el esfuerzo de la caza. «Yo soy Zane al-Din bin Walid, príncipe heredero de Zara, guardián de las arenas del este, y desafortunadamente para usted, el hombre que usted acaba de intentar extorsionar». El celular de Roberto cayó de su mano, golpeando el suelo de madera con un golpe seco. Su rostro se drenó de todo color, volviéndose una máscara de cera grisácea. Miró de Zane a los soldados, al escudo en las boinas, y la realidad cayó sobre él como una guillotina. No había amenazado a un mecánico ilegal. Había declarado la guerra a un jefe de Estado. Esto es un malentendido, Alteza», balbuceó Roberto, el sudor brotando instantáneamente en su frente. «Yo no sabía, Milena. Ella no me dijo». «Cállese», ordenó Zane. No fue un grito, fue un comando bajo,
Absoluto. Roberto cerró la boca tan rápido que sus dientes chasquearon. Zane hizo un gesto sutil con la mano. Un hombre de traje occidental que había entrado discretamente detrás de la guardia avanzó con una tableta. Roberto Banchini, continuó Zane, su voz cortando el silencio. Mientras usted intentaba coaccionar a esta mujer a un matrimonio fraudulento, mis auditores estaban ocupados. Parece que su empresa fue construida sobre un castillo de naipes de fraudes fiscales y lavado de dinero. «Eso es mentira», gritó Roberto desesperado. El Banco Central de Sara, que poseía el 40% de su deuda corporativa a través de subsidiarias, acaba de ejecutar las garantías, dijo Zane aburrido. Sus bienes fueron congelados hace 10 minutos. Sus inversores están retirando el capital mientras hablamos. En este momento, señor Banchini, el traje que usted está vistiendo vale más que el saldo de todas sus cuentas bancarias sumadas. Roberto se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el altar para no caer. Estaba arruinado, destruido en una mañana, sin que Zane necesitara levantar un solo dedo. Zane finalmente se volteó hacia Milena. La furia controlada que él había dirigido a Roberto desapareció, pero la intensidad permaneció. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, trayendo consigo el olor a sándalo y la electricidad que siempre había existido entre ellos. Milena estaba paralizada, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Ella miraba al hombre que amaba, viendo al príncipe, pero buscando desesperadamente al mecánico. «Usted es una pésima mentirosa, Milena», dijo él, la voz ronca, bajando el tono para que solo ella escuchara. «Yo elegí el dinero», usted dijo. «El amor no paga las cuentas», usted dijo. «Tuve que hacerlo». Ella sollozó, la voz fallando. «Él iba a mandarlo a arrestar. Él dijo que usted sería deportado. No podía dejar que se lo llevaran». Zane levantó la mano, y por un segundo, Milena pensó que él estaba enojado. Pero él solo tocó su rostro, el pulgar limpiando una lágrima con una delicadeza que desarmaba toda la pompa de sus vestiduras reales. «Usted intentó proteger a un león de un ratón», susurró él, una sonrisa triste curvando los labios. «Usted sacrificó su felicidad, su libertad, todo lo que tenía, para salvar a un hombre que usted pensaba que no tenía nada». Él metió la mano dentro de las vestiduras reales y retiró un objeto que parecía desubicado en medio de tanto oro y seda. Un sobre pardo, arrugado y manchado de aceite. El corazón de Milena se detuvo. Eran los $10,000. «Nadie nunca me defendió sin querer algo a cambio», dijo Zane mirando el sobre. «En mi mundo, todos quieren un pedazo del príncipe, el título, la influencia, el dinero. Usted fue la única persona en toda mi vida que me miró y vio solo a un hombre. Y usted estaba dispuesta a perderlo todo por ese hombre». Zane rompió el sobre por la mitad. El sonido del papel siendo destruido fue más fuerte que el ruido de los helicópteros afuera. Lo rompió de nuevo, y una vez más, hasta que los $10,000, la herencia de su madre, la única seguridad que ella tenía, cayeron como confeti inútil a los pies de ellos. «El dinero no importa», dijo él, pateando los pedazos de papel lejos. «La galería está salvada. La deuda fue comprada por la corona. Roberto pasará los próximos años explicando sus fraudes a la Policía Federal. Nada de esto importa ahora». Él le tomó las manos. Sus manos estaban cálidas, firmes, anclándola en medio de la tormenta. «Huí de mi país porque no quería un matrimonio sin amor. Vine aquí buscando silencio y encontré una tormenta. La encontré a usted». Zane se arrodilló. El movimiento fue fluido, la seda del toube extendiéndose alrededor de él en el suelo de madera. La capilla entera contuvo la respiración. Los soldados permanecieron inmóviles como estatuas. Roberto, encogido en un rincón, asistía a su derrota final. Zane nos sacó un anillo de diamante del tamaño de una nuez. Sacó del bolsillo una tuerca de metal, una pequeña pieza hexagonal de acero que él había pulido hasta brillar como plata, sujeta en una cadena fina. Era la primera pieza que ellos habían arreglado juntos en el coche de él, en el garaje de ella, sucios de grasa y riendo de chistes malos.
No puedo ofrecerle una vida normal, Milena, dijo él mirando hacia arriba a sus ojos. Soy complicado. Mi familia es difícil. Mi país es cálido y lleno de reglas que usted odiará al principio, pero le prometo que, mientras yo respire, nadie jamás intentará comprarla de nuevo, porque usted no tiene precio. Él levantó la cadena improvisada. Usted me contrató por $10,000 para ser su prometido falso. El contrato expiró. Ahora yo me estoy ofreciendo gratis para ser el verdadero. Milena, ¿acepta al hombre con todos los defectos que vive debajo de esta corona? Milena rió en medio de las lágrimas, un sonido que rompió el hechizo solemne de la sala y trajo la luz del sol de vuelta. Cayó de rodillas frente a él, ignorando el protocolo, ignorando el vestido, ignorando todo. «Acepto al mecánico», dijo ella, sosteniendo el rostro de él entre sus manos. «El príncipe es solo un extra». Zane sonrió, esa sonrisa devastadora que había hecho que el mundo de ella girara el primer día. Él no esperó. La besó allí mismo, en el suelo de la capilla. Un beso que sabía a promesas cumplidas y a un futuro que no necesitaba más ser escondido. Alrededor de ellos, la Guardia Real golpeó los talones al unísono, un estruendo que selló el momento. Roberto Vanzini aprovechó la distracción para intentar escabullirse por la puerta lateral, pero dos guardias bloquearon su camino, los rostros impasibles. Para el villano, restaba la ruina. Para Milena y Zane, restaba el mundo. Cuando se separaron, Zane le puso el collar con la tuerca de acero en el cuello. Brillaba más que cualquier diamante de la corona. Él se levantó, tirando de ella con él, y se volteó hacia la salida. «Vamos a casa, Wahabibi», dijo él. «El jet está esperando, y creo que le debo un paseo por las dunas». Milena miró hacia atrás una última vez, a los papeles sin firmar y al dinero roto en el suelo. No sintió pena. Ella apretó la mano de Zane y caminó con él hacia la luz deslumbrante que entraba por las puertas abiertas, donde el sonido de las hélices anunciaba el inicio de una vida que ni siquiera $10,000 podrían haber comprado. Y llegamos a otro final de historia, y ya vamos al comentario de los mejores amigos del canal, aquellos que se quedan hasta el final de las historias. Y si llegaste hasta aquí, comenta, ¿puede hacer la transferencia ahora? Sí, lo sé. Yo no cambiaría ni de ropa para aceptar la propuesta. Bueno, técnicamente sí tendría que cambiarme si estuviera todo sucio de grasa. Pero en fin, muchas gracias por haber vivido cada minuto de esta historia conmigo, por haber apoyado, sentido coraje de Roberto, vibrado con la llegada de los helicópteros. Te lo agradezco de verdad. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Haz clic en el botón de suscripción porque no quiero que te pierdas las próximas historias. Y ahora échale un vistazo a las historias que están en la pantalla. Elige cualquiera. Son historias diferentes, pero esa misma emoción fuerte que sentiste aquí. Haz clic y continúa conmigo. Vale la pena. Te veo allá.